Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Y hoy nos vamos a centrar en el versículo 20 del Evangelio de Mateo, capítulo 14, que así dice la palabra de Dios. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Después de estar analizando por varios días los pasos que dio Jesús para poder realizar este famoso milagro de la multiplicación, hoy nos vamos a centrar en la consecuencia de ese milagro. La Biblia enseña que de aquellos pocos panes y pocos peces que los discípulos le entregaron al Señor, una vez Jesús los tomó, alzó sus ojos y los bendijo, pudieron comer todos los que allí estaban presentes. Aquella multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, así que probablemente estamos hablando de una multitud mayor de 10,000 personas con total seguridad, todos pudieron comer de aquel escaso recurso que llevaron a las manos del Señor. Pero para mí el milagro no es simplemente que todos pudieran comer, sino que, como dice Mateo en este versículo, es que todos se saciaron, todos se quedaron llenos. Otra versión dice que todos comieron cuanto quisieron. Es decir, que muchos de los que allí estaban repitieron varias veces. Allí no se comió un simple pan, un simple pez por persona, porque hay gente que sí, se puede llenar con un pan y con un pez, pero luego hay otros que necesitan unos cuantos peces, unos cuantos panes para poder llenarse, para poder saciarse. Y aún así toda aquella multitud no solamente comió, sino que todos se saciaron. Qué tremendo, ¿verdad? Pero es que así es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que bendice en gran manera. Yo no tengo un Dios que cuando hace algo, cuando hace un milagro, lo hace a medias, sino que tengo un Dios que sacia, un Dios que bendice exageradamente. La provisión de Dios es abundante. Dios no solo provee lo suficiente, sino que siempre derrama abundancia, como enseña la Biblia en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Cuando dice que Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Pero ojo aquí, espera, porque todavía no ha terminado el milagro. Mateo nos sigue contando que no solamente pudieron comer todos, no solamente pudieron comer hasta llenarse, hasta saciarse, sino que aparte sobró comida. Y no creas que sobró un poquito, sino que este versículo dice que con todo lo que sobró se pudieron llenar 12 cestas llenas. Ahora bien, yo sé que tú sabes la respuesta, pero aún así te voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué crees que la Biblia da el número exacto de las cestas que se llenaron? Porque, bueno, ¿en qué cambia la historia si hubiesen sido 5, 10, 15 cestas las que se llenaron? Todos sabemos que sobraron 12 cestas, porque los que repartieron los alimentos fueron 12 discípulos. Así que lo más probable es que cada discípulo se quedase con una cesta. Mientras que la multitud comió y se sació una sola vez, aquellos que se esforzaron por dar de comer a la multitud tuvieron comida para rato. ¿Entiende algo? La misericordia de Dios alimenta a todos, pero la justicia de Dios bendice a los servidores. Dios no le negó la comida a ninguno de la multitud, pero aquellos siervos, aquellos hombres que se esforzaron en alimentar a los demás, aquellos fieles servidores, fueron todavía más bendecidos que el resto. Yo siempre he creído que el servicio a Dios marca la diferencia. Todos tenemos claro que la salvación es por gracia, ¿verdad? Nunca por obras. Nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. Y no es que no podamos hacer nada, sino es que no tenemos que hacer nada, porque ya todo lo hizo Jesús. Ya Jesús lo hizo todo en la cruz. La salvación es derramada sobre cada uno de nosotros, única y exclusivamente por la gracia de Dios. Pero aquellos que servimos, aquellos que nos esforzamos,
aquellos siervos que damos de nuestra vida en pos de los demás, también recibimos más que los demás. La Biblia enseña, también en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 18, que llegará un día que entonces nos volveremos y podremos discernir la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Créeme que hay una gran diferencia para Dios entre el que le sirve y el que no le sirve. Aparentemente todos estamos bendecidos por Dios porque todos comemos de Dios. Toda aquella multitud comió y se sació. Allí no hubo distinción de personas, sino que todos pudieron comer hasta decir, basta, no quiero más. Hasta que no pudieron con un bocado más de pan. Pero sin embargo, cuando el milagro terminó, hubo una gran diferencia entre los que se sentaron a comer y entre los que sirvieron a los que se sentaron. En la iglesia puede ser que todos seamos hijos. Digo puede ser porque no todos los que están en la iglesia son hijos, pero bueno, eso es otro asunto que otro día, si quieres, podemos tratar y ya lo vemos en profundidad. Hoy vamos a partir de la base que todos los que estamos en la iglesia somos hijos. Todos somos bendecidos. A todos Dios nos ha regalado el mayor de los regalos, que es la salvación, la vida eterna. Pero sin embargo hay un gran número de hijos que vienen a la iglesia a sentarse a que se les dé de comer. Y luego hay otro grupo de hijos que no solamente venimos a comer, sino que sobre todo venimos a servir. Por ejemplo, cuando tú llegas a la iglesia y ves que está todo limpio, ves que está todo en orden, ves que hay una alabanza que suena bien, que canta bien, ves que hay, unos sugieres bien preparados, ves a un pastor que está predicando un sermón, contundente, en condiciones, ves a unas maestras de niños que comparten una clase excelente. Todo eso no es por arte de magia. Todo eso sucede porque hay quienes venimos a la iglesia a servir a otros. No a ser servidos, a servir. Hay quienes venimos a la iglesia a dar de comer a toda esa multitud que se quiere acercar al Señor. Por eso venimos antes de tiempo. Por eso nos esforzamos. Por eso caminamos una milla más, una milla extra. Por eso si el culto empieza, a las 6 de la tarde, nosotros estamos a las 4 de la tarde. Y todo esto lo hacemos para que cuando llegue la multitud puedan recostarse sobre la hierba para ser alimentados por Jesús. Lo hacemos por gratitud a nuestro Dios. No lo hacemos ni mucho menos por recompensa. Pero lo cierto es que cuando la multitud come y se va, entonces los discípulos permanecemos y es ahí que degustamos el mayor manjar que hay. El que sirve a Dios siempre gana. Porque Dios cuando bendice lo hace de una manera extraordinaria, exagerada. Dios es un exagerado a la hora de bendecir. Su bendición es desmesurada, sin medida, excesiva. Cuando Dios bendice te colma de bienes, dice la Biblia. Así que qué bueno sería que te tomes la decisión de no ser parte solamente de esa multitud que viene a comer de la palabra de Dios, sino que te conviertas en un fiel servidor, que estás dispuesto a dar de comer a toda esa multitud. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú nos guardas, nos bendices, tú siempre estás con nosotros, Señor. Gracias porque eres tú quien nos alimenta, Señor. Nos has regalado la salvación, la vida eterna, Señor. Pero también tu bendición y tu justicia cae sobre aquellos que te servimos. Gracias por permitirnos este privilegio de servirte. Señor, oramos por el día de hoy, que tú nos guardes, nos bendigas, que pongas tu mano, Señor, y que todo salga bien, Señor. Gracias te damos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra de nuestro buen Dios. Bendiciones.